Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer el espacio que nos han brindado para poder presentarles las experiencias que tenemos en el proyecto Enfrentando el Cambio Climático en la cordillera costera del Ecuador, armonizando las acciones locales de adaptación y gestión de riesgos. Cada año en la población donde nosotros ejecutamos el proyecto, esta es la realidad. Tenemos que a final de la estación seca, la gente tiene que recurrir al agua. Ustedes ven en la parte superior izquierda, es el fondo del lecho de un río. La sequía es tan grande que la gente tiene que hacer lo mismo que hacía en antaño, ir en baldes a recoger el agua. Y ustedes pueden ver las condiciones en que esa vaca se encuentra. Sin embargo, con la venida de las primeras lluvias, esta es la realidad que se vive en la zona de estudio. Las vacas que antes morían de hambre tienen que aprender a nadar para poder sobrevivir. Tenemos el riesgo, esto de aquí es en la situación, la foto de la extrema izquierda, esta de acá, es en la provincia del Guayas, justamente la inundación que se dio hace 2 años. Y también existe un riesgo alto de deslaves. Nosotros ejecutamos este proyecto, somos el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño. El proyecto tiene el financiamiento de la Unión Europea y trabajamos en conjunto con los gobiernos locales de las provincias de Manabí, de Guayas, con el Ministerio del Ambiente y en coordinación con The Nature Conservancy, el Gobierno Provincial de Santa Elena y el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. El proyecto está conformado por 4 componentes. El primero identificó cuál es la vulnerabilidad de la región, tanto de su sistema social como de su sistema natural, al cambio climático. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder construir un plan para enfrentar los retos que las nuevas condiciones climáticas están presentando en el país. Pero no queríamos quedarnos simplemente en hacer bonitos planes y documentos. También queríamos implementar y hemos implementado algunas medidas de adaptación en el territorio. Y un cuarto componente está dado por todo lo que tiene que ver con la concientización, con la capacitación de 2 públicos especiales: las poblaciones locales y también los gobiernos autónomos descentralizados de esta localidad. Ustedes ven aquí, empezamos el estudio de vulnerabilidad. ¿Cómo? Primero tenemos que identificar cómo el cambio climático se está manifestando en nuestra zona. Esto parece un dibujo bastante sencillo, infantil tal vez, pero es la mejor manera de poder llegar a los tomadores de decisión. Detrás de este gráfico existe una ciencia muy fuerte. Entonces es una ciencia seria, actualizada y aterrizada, pero comunicada en forma sencilla para que los tomadores de decisión puedan ver más fácilmente qué es lo que puede estar sucediendo en la zona. Entonces, una vez que sabemos cómo el cambio climático se está manifestando en nuestra zona, podemos proceder a realizar todo el estudio de vulnerabilidad. Nosotros hicimos el estudio de vulnerabilidad socioeconómico, así como el estudio de vulnerabilidad ambiental. Conjugamos el conocimiento científico que es propio de la institución en la que trabajo, pero reconocemos la importancia de trabajar con las comunidades. Ustedes pueden ver aquí, estos son los talleres en los que nosotros estábamos recopilando información de las comunidades. El conocimiento tradicional ancestral es fundamental para poder trabajar en este tema. Aquí tenemos, en cambio, los talleres que hicimos para poder plantear las propuestas de adaptación en el plan para enfrentar el cambio climático. Nosotros trabajamos con diferentes grupos. Tenemos aquí, por ejemplo, el grupo del sector público. Aquí tenemos el sector pesca, el sector agrícola. Es decir, tratar de ver también cuáles son los impactos que las nuevas condiciones climáticas se pueden estar dando o darían en los diferentes sectores. No es lo mismo el efecto que va a tener una condición específica en el sector pesca como en el sector agrícola. ¿Cuál es la aproximación que tiene el CIFEN para trabajar en los análisis de vulnerabilidad? Nosotros consideramos que necesitamos hacer un análisis integral, comprensivo, que considere los diferentes factores y elementos que están
que estarían afectando al objeto del análisis. Por ejemplo, en el caso del sistema natural, necesitamos considerar diferentes elementos que de una u otra forma estarían afectando la vulnerabilidad. Y uno de esos elementos, por supuesto, es la variabilidad y el cambio climático, pero no el exclusivo. ¿Cómo y por qué analizamos la vulnerabilidad? Para poder conocer en realidad la vulnerabilidad, debemos identificar los elementos sociales, los elementos económicos y ambientales que estarían haciendo a la comunidad o al sistema vulnerable. Tenemos que entender cómo estos factores están interactuando a lo largo del tiempo y en el territorio. El tener una aproximación espacial de la vulnerabilidad nos va a ayudar a poder priorizar las actividades que tenemos que realizar en territorio cuando estamos hablando de gestión de riesgos. El trabajar en la gestión de riesgos que esté basada en una evaluación de vulnerabilidad comprensiva e integral nos va a permitir poder trabajar en las causas, en resolver los problemas estructurales y no simplemente dar una respuesta a las emergencias una vez que se presenten. Ahora, ¿cuál es la aproximación que nosotros tenemos en el proyecto? Nosotros reconocemos que los ecosistemas naturales cumplen una función tanto en la adaptación como en la mitigación al cambio climático. En la mitigación sabemos, por supuesto, que son depósitos y sumideros de carbono y sabemos que cumplen una serie de servicios ecosistémicos, como por ejemplo la provisión de materiales, de alimento y de agua. Sin embargo, para el tema que nos trae aquí el día de hoy, es importante reconocer que los ecosistemas naturales lo que hacen es moderar el clima, atenúan impactos de eventos climáticos extremos como pueden ser las inundaciones, tormentas, deslaves, sequías y subidas del nivel del mar. Yo les he puesto aquí estas dos diapositivas que creo que evidencian lo que les estoy diciendo en este momento. Pueden ustedes darse cuenta que aquí en la diapositiva de acá, lo único que le está deteniendo a este pueblo de ser arrastrado por los ríos, por esa inundación, es este bosque. De igual manera, no sé si se puede ver claramente, aquí tenemos un arrecife de coral que está actuando como una barrera natural. Entonces, eso es lo que nosotros tomamos en cuenta y es por eso que trabajamos a través de fortalecer los sistemas naturales de la cordillera costera. Igualmente, este es un ejemplo, lamentablemente no sé de dónde es, pero ustedes pueden ver lo que pasó en 1927. Aquí se produjo una inundación que lo que hizo fue destruir toda la infraestructura gris que tenían ahí para proteger de los deslaves. Hubieron miles de muertos y esto ocasionó el desplazamiento de 700,000 personas. Sin embargo, casi un siglo después, cuando ya se había invertido, como ustedes pueden ver, en infraestructura verde aquí, las cosas fueron diferentes. No hubo daño a la infraestructura, no hubo daños a la población, pese a que la cantidad de agua en esa inundación fue superior a la que hubo en el 1927. Entonces, estos son los criterios que nosotros manejamos para poder trabajar en la adaptación que hacemos en la cordillera costeras. Un tercer componente, como yo les decía, es ir más allá e implementar ya medidas de adaptación. En este componente nosotros tenemos dos grandes líneas de trabajo. La una, que son conformar acuerdos sociales para el manejo de recursos naturales y la adaptación al cambio climático. En este componente nosotros trabajamos con dos grandes grupos, las poblaciones locales y los gobiernos locales. Con las poblaciones locales hemos trabajado tanto en el sector público como en el sector privado, productivo y académico,